Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Susana de Lorenzo, soprano, que nos ha introducido en este acto, la verdad, de forma magnífica, con su voz acompañada también magníficamente al piano. Estamos para la presentación del libro 40 preguntas y respuestas para entender la maldita crisis, que ha sido redactado, coautores, por Ignacio Capeans y por Carlos Sánchez Tembleque, a los que les voy a dar las palabras y al editor que nos acompaña, José Luis Teófilo, en primer lugar, para hablar del mismo. Gracias también, como no, a la Fundación, que siempre amablemente cede para este tipo de actos, a José María, que nos acompaña especialmente, que nos cede este tipo de salón, magnífico salón, para poder hacer estos actos, que la verdad que son importantes para el conjunto de la ciudad. Por tanto, en primer lugar, le doy la palabra a don José Luis Teófilo Piñeiro, editor del libro en estos tiempos de crisis. Ser editor también es una profesión muy arriesgada. Gracias, José Luis, por actuar de editor. Tienes la palabra. Gracias. Señor alcalde, señor presidente, concelleiros do Concello da Coruña, queridos Nacho e Carlos, señoras e señores, moi boas noites a todos. Benvidos á presentación desta nova publicación que hoxe presentamos aquí, nesta fermosa cidade da Coruña, 40 preguntas e respostas para entender a maldita crisis. Teófilo Comunicación é unha empresa de comunicación que ven desenrolando o seu traballo no eido da publicidade, do deseño, do marketing, da montaxe dos grandes eventos e tamén do sector editorial hai 21 anos, da que hoxe vimos a presentar aquí este libro, que nace con un obxectivo de divulgación e de chegar, ademais, a todo o público, non? Para que todo o mundo poida entender e poida ter criterio a hora de falar desto que nos está a acontecer todos nestes últimos anos. E que tanto homes e mulleres que non teñan que ser e que non sexan eruditos en esta materia poidan conversar sobre isto e poidan entender un poquinho máis todo o que está a suceder, non? Este libro está dividido en 4 apartados, que son a crisis económica, a financiera, a competitividade e as preguntas clave que van logo un pouco a desenrolar tamén e a falar delas tanto Nacho como Carlos. Pero a min, como empresario e tamén como persoa que participa nesta sociedade de forma ademais moi activa, gustaríame facer unha pequena reflexión. Hai uns anos, non moitos, aquí en Galicia, tamén en España, había homes e mulleres que pasaban moita necesidade. Moitos deles pasaban fame e comían as mondas de prátanos, de laranxas e tamén de patatas que había tiradas pola rúa. Milleiros de nenos e nenas morrían porque non había mediciñas ou non estaban ao alcance de todos para curar as enfermedades máis comuns. Moitos daqueles nenos que sobrevivían a todas aquelas calamidades ían á escola aos 7, 8, máximo 9 anos, para logo iren a traballar ao mar, ao campo ou a donde cadrara. Aqueles homens e aquelas mulleres eran os nosos avós e moitos dos nosos pais. Aqueles homens e aquelas mulleres eran aqueles que tanto traballaron por nós, eran os homens e as mulleres do ano 36, do 39 e do 41. Pero aqueles homens e aquelas mulleres non se amilenaron, non se amedrentaron, e loitaron, traballaron e se esforzaron para construir unha sociedade con todo aquilo do que carecían. Traballaron, se esforzaron e loitaron para construir a sociedade da que agora, nestos intres, todos os que estamos aquí disfrutamos dela. Por eso, paga a pena voltar a vista atrás. Eu o fago de cando en vez. Eu proveño da humildade. Eu nacín ao carón do mar, na Ría de Arousa, en Vileixuán. Miña nai era unha humilde peixeira que sacou a súa vida adiante en momentos non doados, en tempos aínda piores. En tempos de branca, onde eu casi non levantaba un palmo do chan, levábame a traballar con ela, a vender o peixe. E aí empecei e inculcoume, ademais, o amor ao traballo, o respeto ao traballo e, sobre de todo, a responsabilidade no traballo. Decíame tamén, cando era un neno, e repiteume moitas veces que nunca gastase máis do que puidese ter. E díxome que sempre pagase a quen debía. Eso que agora non inculcamos aos nosos nenos, non? Que os queremos afastar dos nosos traballos e parece que os temos entre algodóns, non? O mellor estamos equivocados nos nosos plantexamentos, non? Por eso, eu penso que os que hoxe levamos o timón das empresas, da sociedade, tamén da política,
Temos a obriga de traballar, de esforzarnos, de loitar como loitaron aqueles homes e aquelas mulleres do ano 36, do 39, do 41. Primeiro, para manter viva esta sociedade do benestar, pero despois tamén para construir unha sociedade con todo aquilo do que carecemos. Porque neste mundo global, do I+D+I, das novas tecnoloxías, do ritmo das centellas, da velocidade, da economía, da bolsa, de todo eso, temos que poñer un pouco de humanidade e moito, moitísimo de valores. Eses que deben estar por enriba dos cartos, do material e da posición social que debemos ocupar en cada lugar, en cada momento. Por iso, dende aquela humildade que lles falo e dende aquel aprendizaxe, gustaríame dicirles que somente os homes e as mulleres, os emprendedores e as emprendedoras, os empresarios e as empresarias, aqueles que poñen enriba dunha mesa o seu patrimonio, o seu capital, arriscando todo o que teñen para crear riqueza, para crear postos de traballo, para facer cada día máis Galicia, máis España, somente esos son os que nos van a sacar desa situación. Os mesmos homes e as mesmas mulleres que seguramente cando colleiten éxitos e triunfos van a ser criticados e calumniados polo simple feito de que teñen 4 ou 5 coches, 6 ou 7 casas e unha conta corrente máis saneada que a dos demais. Esa é a sociedade que temos, esa sociedade onde temos ademais que pensar si estamos ben encamiñados por onde vamos. Pero si queremos cambiar a sociedade, que é posible, además cambiala, hoxe temos aquí xente que realmente leva o timón da política, sobre todo, que ten máis acceso a eso. Eu penso que debemos empezar de novo, e debemos empezar ademais desde as garderías, ademais, e tamén desde os colexios de atención primaria e secundaria, porque é aí onde podemos inculcar, como me inculcaba a miña nai a min, o traballo, o respeto e, sobre todo, os valores. Estamos en tempo de Nadal, esta semana chega a Navidade. E volven a florecer de novo os sentimentos, o cariño e o amor. Eu lles propoño levar todas estas sensacións moito máis aló do Día de Reis, para ante todos facernos a vida máis doada, os uns aos outros. Eu, dende logo, no que a min me compete, desde logo vou a seguir facendo. Neste libro, eso decidimos nesta semana na nosa empresa, e así o vimos facendo tamén con outras institucións, unha parte das vendas irá destinada á cociña económica. Non sei se hoxe está aquí o seu presidente, Alberto Martín, que nós ademais temos logo que darlle tamén de unha cuantía económica de outros libros que publicamos, pero deste libro unha parte das vendas irán para a cociña económica, que tamén están atendendo a unha parte da sociedade que os demais, os que nos vai máis ou menos ben, non o vemos, pero están facendo eu penso que unha labor moi importante. E nós vamos a destinar unha parte a esa xente que tamén, como os do 36, os do 39, os do 41, tamén pasa moita necesidade e teñen que ir a comer a cociña económica. Despídome xa dicíndolle, presidente, que moitas grazas. Desde que puxen esta tarde o pé aquí, eu encontreime como na miña casa, que saiba que ten a miña man tendida como un amigo, como para o que poida precisar, e que estarei sempre á súa disposición. Tamén, gracias, señor alcalde, que saiba tamén que temos un libro pendente de presentar, que eu quero vir a presentar aquí esta cidade, que tan vencellado estou con ela, e que tanto quero, e a máis tan fermosa, que eu penso que é a cidade máis fermosa que temos en Galicia, que Boas noites, Coruña, queremos vir a presentar, inda que xa sabemos están nas librerías, que tamén o ten vostede, que eu agradezo, ademais. Grazas, sobre todo, a todos vostedes por estar aquí, pero tamén a Nacho Capeáns, un amigo de xa moitos anos, e a Carlos Sánchez Tembleque por a súa confianza e por depositar en nós, por poñer as nosas mans esta publicación para poder poñela no mercado e ademais que o estamos facendo de verdade con moitas ganas e que creo que ademais que vai a ser unha publicación de éxito ademais, porque está escrita por profesionais, por un profesional e a mistura perfecta, un profesional do mundo da comunicación e un profesional do mundo das finanzas. Nada máis, moi boas noites e moi boa sorte a todos nesta nova etapa que nos toca vivir. Grazas. Muchas gracias, José Luis. Para continuar en este acto, pues uno de los coautores del libro, como es Ignacio Capeáns Garrido, Nacho, tienes la palabra para comentar lo que estimes oportuno. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias, querido Carlos y querido alcalde. Gracias, presidente José María Arias, por acogernos aquí en esta casa. Amigos, amigas, muchísimas gracias por venir, por acogernos, también
por estar y darnos calor en este día pues, tan importante para nosotros como es presentar bueno, pues un trabajo, un libro. La verdad yo les confieso que estoy un poco asustado. Estoy un poco asustado porque los compañeros de otros medios, y desde aquí les quiero dar, por cierto, el agradecimiento a esos compañeros y a los medios de comunicación que se están haciendo eco de la publicación del libro, pues estoy un poco asustado porque los periodistas tenemos esa insana costumbre de preguntar. Entonces, bueno, el otro día me estaban haciendo una entrevista. Es una chica pues, un poquito más joven que yo y me hizo una pregunta, me hizo la pregunta, va y me suelta, ¿cómo se sale de la crisis? Yo miré para atrás y dije, la verdad no tengo ni idea, no tengo ni la más remota idea. Yo creo que si lo supiésemos o si Carlos lo supiese también, seríamos asesores del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la OCDE, y a lo mejor hasta Obama nos contrataba en la Casa Blanca para trabajar con él. No va a ser el caso, me temo. Pero hubo otra segunda pregunta que me inquietó muchísimo más. Me dijo, ¿tú le recomendarías este libro a Mariano Rajoy? Ya, claro, entonces en unos segundos pensé lo siguiente. Si le contesto que sí, hombre, puede quedar un poquito presuntuoso que nosotros desde nuestra humildad bueno, pues queramos de alguna manera recomendarle a todo un presidente del gobierno, hoy es presidente formalmente ya del gobierno Mariano Rajoy, pero también si le decía que no, bueno, pues era de alguna manera minusvalorar o no poner en valor esto que nos ha dado tanto trabajo, ¿no? Por lo tanto, pensé, si de lo que se trata es de reactivar la economía, que lo compre ya. Que lo compre ya. Como podía haberlo comprado también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando, antes de ser presidente, en aquella famosa reunión económica donde el PSOE presentaba su programa económico y estaba con Jordi Sevilla, el que fue después ministro de Administraciones Públicas. Entonces, al terminar, había un micro abierto, era como una mesa, así, y esto bueno, quedó registrado, está en las hemerotecas. Entonces Jordi Sevilla le preguntó al presidente, ¿qué tal el Estado? Y Jordi Sevilla le dijo, hombre, has dicho un par de incongruencias que no tienen ningún sentido, pero tranquilo, porque esto en 2 tardes lo liquidas. Si este libro hubiera estado en la calle en aquel momento, lo hubiera dicho. Con el libro de Capeans y Tembleque no hubieras tenido ninguna duda de lo que hay que hacer, para no decir tonterías, por lo menos. Bueno, este libro no está pensado, o sí, también de alguna manera, para presidentes, para expresidentes, para fontaneros, para abogados, para religiosos, para todo aquel que tenga curiosidad, que quiera saber qué está pasando en un mundo como es el de la economía, que muchas veces no, seguro, da la sensación de que vive en un mundo paralelo, el mundo financiero está rodeado de un lenguaje muy opaco, y parece pues eso, que vive en un lado, que vive en otro, y que además que las decisiones que se toman ahí son un poco ininteligibles para todo el mundo, son difíciles de entender. Entonces, el objetivo que nos marcamos ya en el programa, en Onda Cero, Carlos y yo, de hacer una sección donde podamos explicar con un lenguaje sencillo, que todo el mundo lo entienda, este ha sido nuestro empeño. Bueno, pues el objetivo es este. Por lo tanto, lo puede leer, insisto, un presidente, lo puede leer un expresidente, lo puede leer todo el mundo. Al final, tampoco es tan difícil entenderlo. Yo lo he hecho he hecho un aprendizaje también muy importante y los propios periodistas hemos tenido que hacer un aprendizaje pues muy profundo. ¿Por qué? Porque cuando estalló la crisis allí por septiembre de 2008, cuando quiebra Lehman Brothers, los periodistas que trabajamos en medios generalistas donde la economía bueno, pues, ocupaba un espacio muy pequeño, empezamos a hablar de palabras como core capital, como default, como swaps. Claro, no teníamos absolutamente ni idea de lo que estábamos hablando. Y abríamos los informativos diciendo, esto es muy importante. Entonces, como decíamos, esto es muy importante, lo siguiente era llamar a un experto. Pero el experto no estaba acostumbrado generalmente a hablar delante de los medios y volvía a repetir los mismos palabras, los mismos términos. Por lo tanto, estábamos haciendo un batiburrillo de difícil digestión para todo el mundo. Y además también nos dimos cuenta que los expertos tienen ideología. Y según nos cuenten las cosas, por un lado o por otro, pues las cosas parecen o blancas o negras. Bueno,
los propios periodistas, insisto, tuvimos que hacer un ejercicio muy importante para digerir todo esto y tratar bueno, pues de hacerlo menos duro, porque al final la economía bueno, pues es una ciencia muy inexacta, por otra parte, ¿no? Pero es una ciencia y tuvimos que hacer un esfuerzo para comunicarlo. Hace un par de días le escuché una entrevista a Josep Borrell, que fue ministro de Hacienda, que fue presidente de la Comisión Europea, un hombre con una trayectoria vital y política yo creo que muy interesante, y le preguntaron una cosa: ¿cómo nos ven a Europa fuera? Y él no dudó un segundo y contestó: nos ven como un museo, porque Europa está envejecida, porque Europa está endeudada. Entonces, claro, uno piensa, bueno, pero ¿cómo se atreven, cómo osan a pensar por ahí afuera que Europa es un museo? El continente que ha inventado la democracia, que ha dado a Cicerón, a Dante, a Shakespeare, a Cervantes, a la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre, Einstein, ¿cómo se atreven? Bueno, pues es que está pasando esto. Efectivamente, esto está pasando. El mundo y la crisis ha destapado, de alguna manera, las debilidades de un continente y de un país como el nuestro, que hemos vivido cegados, de alguna manera, por esa burbuja, la famosa burbuja inmobiliaria, por un espejismo de riqueza que nos está dejando un poquito alejados de por dónde están yendo las grandes decisiones económicas del planeta. Está claro que se están balanceando hacia Asia, vienen pisando fuerte, los tigres asiáticos hacen las cosas mucho mejor, gastan mucho dinero en educación y esto, bueno, nosotros éramos la octava potencia hasta hace muy poco y ahora somos la 12ª. Esto, de alguna manera, nos tiene que mover a una reflexión profunda de qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que tenemos que hacer para no perder comba. Y en el caso particular español, pues evidentemente desde los años 60 el modelo español es un modelo de éxito. Las generaciones que nacían siempre vivían mejor que las generaciones anteriores. Hoy, los que tenemos hijos pequeños, cuando empieza a cundir en la opinión pública la sensación de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, es que algo está pasando, algo grave, y que hay que corregir. Bueno, todo esto es lo que contamos en el libro, insisto, de una manera fácil, creo que fácil, de fácil digestión. No hay estadísticas, no hay curvas. Lo hemos articulado en 40 preguntas porque entendíamos que era la mejor estructura para que llegase a todo el mundo. Y bueno, ahí está, para que la gente lo pueda leer y disfrutar. Nosotros hemos disfrutado mucho, ¿verdad, Carlos?, escribiéndolo e intentamos que en las palabras que transmitimos, pues también transmitir esa idea de que el lector disfrute. Ya termino, quería hacer lógicamente unos agradecimientos. El primero a mis padres por haberme hecho curioso. El segundo a mi mujer, porque mira que es curioso que siga conmigo. En este caso se cumple perfectamente que detrás de una gran mujer hay un hombre con mucha suerte, que soy yo. Se lo quiero dedicar también a mis hijos. No puede estar aquí Nacho, pero sí están Raquel y Marta. Quiero dedicárselo también y agradecerle al señor editor, a sus pies, señor editor, porque efectivamente, como decía Carlos Negreira, hoy lo que debería ser normal, es decir, alguien que emprende, que se juega sus cuartos, hoy es casi una heroicidad, por lo tanto, enhorabuena. Tampoco es tontoteo, no se piensen ustedes, él sabe muy bien dónde. Y por supuesto quería agradecerle también a Carlos Tembleque pues, el haber podido trabajar juntos de esta manera. No es nada fácil encontrar a alguien con quien uno conecte de una manera tan rápida, con el que uno disfrute y trabaje tan a gusto, sobre todo cuando aunque tengamos una juventud insultante, pues uno con los años se va haciendo un poco repugnante, por lo tanto, y más maniático. Entonces no es nada fácil encontrar a alguien con el que emprender un trabajo de este tipo. Gracias, Carlos. Mañana hay lotería.
el carácter de los gallegos nos indica y nos lleva siempre a ser prudentes en nuestras peticiones, bueno, que toque, ¿no? Claro, que toque algo, un poquito, ¿no? Hoy, por cierto, a 500 bancos europeos les ha tocado de alguna manera también la lotería, porque el Banco Central Europeo los acaba de soltar 490.000 millones de euros para capitalizar, a ver si por fin, de esta los bancos empiezan a soltar crédito a la gente, que al final lo que hay que hacer es que la gente no lo pase mal. Les ha tocado a ellos la lotería, a ver, que nos toque también a nosotros un poquito, y si no, siempre tenemos el recurso en este periodo navideño de hacer la carta a los Reyes Magos. En esta ocasión, yo les recomiendo no hacer carta a los Reyes, sino al yerno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Ignacio. Tiene la palabra don Carlos Sánchez Tembleque para completar el núcleo de autores del presente libro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al alcalde de La Coruña, Carlos Negreira, al presidente del Banco Pastor, José María Arias, por estar aquí presente y dejarnos esta su casa, que es la nuestra también, y a todos los compañeros, amigos y público en general que también estáis aquí. Es un placer y un orgullo compartir esta presentación con todos vosotros. Como me repite siempre Nacho en nuestro programa de radio, al grano, Carlos, al grano, permitidme que lo separe de la paja y dejando claro en primer lugar de qué va este libro, que es un libro de divulgación, si se quiere de divulgación avanzada, pero como todos os daréis cuenta cuando lo leáis, que espero que lo leáis todos, persigue tres intenciones fundamentales. La primera, queremos que cualquier persona, incluida mi madre, que también está aquí, se entretenga leyéndolo y hable con más criterio, por ejemplo, de la prima de riesgo o que cualquier persona normal, sin formación económica específica, pueda oír un debate de televisión de economía y lo entienda. Queremos informar y hacer entender lo que ha pasado y está pasando. Y para ello hemos dividido el libro, como decía Teo, en 4 bloques, que primero intentan explicar la crisis mundial, que en la parte de la crisis económica y crisis financiera, porque esta es una crisis financiera. Y a continuación la crisis española, que es parecida, aunque menos profunda, a la de Grecia, Portugal o Irlanda, esos países que han sido intervenidos. La crisis española y la de estos países se explica en la parte de la competitividad, en el bloque de la competitividad, el tercer bloque. Porque realmente nuestra crisis y las crisis de los países intervenidos es una crisis de competitividad. Muchos economistas, ya incluso antes del euro, lo habían avisado, ¿no? De alguna manera habían dicho que una unión económica, una unión monetaria sin unión económica y política iba a traer problemas cuando llegaran las crisis. La facilidad de acceso a la financiación barata, que más que barata fue a tipos negativos durante los primeros años y durante muchos años prácticamente ilimitada, asociado a un crecimiento constante de los precios de la vivienda, de la burbuja, que en este caso fue de la vivienda, propició esta pérdida de competitividad. El crecimiento y la prosperidad económica de todos los países del sur de Europa se basó en esos 2 pilares, financiación barata e infinita, no en aumento de las exportaciones. Y, por supuesto, poco se hizo desde el gobierno para mejorar esta constante pérdida de competitividad. Era muy cómodo gobernar así, era muy cómodo vivir así, tanto para los que gobernaban como para los ciudadanos. Y luego, cuando estalla la crisis, los países menos desarrollados siempre lo pasarán mucho peor, a no ser que se implementen ayudas muy potentes, y estas se articularon tarde y fueron poco ambiciosas. En el último capítulo de claves o de preguntas claves explicamos otros conceptos como el PIB, la renta per cápita, los tipos de interés, quién los fija, la balanza de pagos, los indicadores económicos, que la gente le suele tener un respeto terrible, pero que realmente no tienen tanto detrás. Son muy sencillos de entender si se explican bien. Rotundamente, Nacho y yo aseguramos que tras leer este libro, mi madre y cualquier persona podrá leerse con total confianza el último informe de la OCDE o del Banco Mundial. Se aburrirá igual que yo, como yo también me aburro a veces, pero lo entenderá igual que yo. Nuestra segunda intención, de Nacho y yo, es poner de manifiesto que no hay tiempo que perder en la gestión de nuestra competitividad. Ya se ha perdido mucho. Nadie apostaba por España antes de nuestra entrada en la Unión Europea, en la Unión Monetaria, pero las políticas que se pusieron en marcha en la década de los 90, con reformas estructurales muy potentes, hicieron posible este hito.
Y la base para lograr este hito fue el enorme consenso de la sociedad española para asumir sacrificios. Una mayoría veía como algo necesario disponer de la misma moneda que un alemán. Y así era. Pero ¿qué pasó cuando conseguimos entrar en el euro? Que no nos pusimos las pilas, que no nos sacrificamos lo suficiente. Pensamos que entrar en el euro automáticamente incrementaba nuestra productividad, nuestra competitividad sin hacer nada. Y por supuesto no fue así. El euro y su consiguiente facilidad para la financiación, casi infinita y a precios bajísimos, nos pusieron las cosas fáciles. El euro hizo que los españoles nos olvidásemos de nuestro ADN, que tiene que ser siempre el sacrificio y el esfuerzo, como aquellos emigrantes gallegos de los que hablaba Teo. Después de la entrada en el euro, gran parte de la gestión económica en este país, excepto en el tema de las infraestructuras, nos han hecho menos competitivos. Aunque sí es verdad que nuestras exportaciones son ahora superiores en porcentaje del PIB a lo que eran hace 10 años, esto no es suficiente. Los países con éxito de nuestro entorno han avanzado muchísimo más. Pero ojo, la pobre e insuficiente gestión económica española solo es comparable a la gestión de la crisis de los últimos 2 años por parte de los países líderes de Europa, que tampoco ha sido brillante. Al contrario que grandes eruditos económicos internacionales que respeto profundamente y que han hablado en este mismo marco que estamos hoy aquí, yo creo que cuando hablan de España se quedan un poco en la superficie. Yo realmente creo que la austeridad es imprescindible en aquellos países que, como España, han perdido competitividad. Y la competitividad es imprescindible porque ahora no podemos devaluar nuestra moneda, que era la forma más fácil de rebajar nuestro nivel de vida sin revuelta social, y es una política que hemos utilizado en España durante el último siglo y más. Es imprescindible una austeridad bien entendida, porque tenemos que centrar los recursos disponibles solamente en actividades que generan un alto valor añadido, en actividades que puedan servir para aumentar las exportaciones, para aumentar nuestra balanza comercial. Cualquier esfuerzo público, ya no digamos privado, siempre debe de ir enfocado al tema de la balanza comercial. Es duro, pero la única solución de unos países, los del sur de Europa, es reducir su nivel de vida para hacerse más competitivos. Ya sé que muchos me criticarán por decir esto. Y por otro lado, es necesario que otros países, los ricos de Europa, asuman niveles mayores de solidaridad. En todo caso, hay que facilitar dinero. Como muy bien decía Nacho, hoy ha caído medio billón de euros a todos los bancos europeos, pero no es suficiente. Qué fácil se ve todo ahora, ¿verdad? Qué buenos somos los economistas analizando a toro pasado. Nos preguntamos cómo hubiera sido todo si la Unión Europea se hubiera creado de otra manera, con más integración económica, fiscal, incluso política, desde el inicio. La tercera intención de este libro es también poner de manifiesto que la situación económica de España en el albor del año 2012 es grave. Está claro que el próximo ministro de Economía, que Carlos nos acaba de decir que es Luis de Guindos, tiene poco tiempo para hacer las reformas que necesita España. Y estas reformas pasan, tal y como estamos viendo, por 3 ámbitos. Lo estamos viendo ya en el discurso de investidura y ya lo sabemos todos, que es un replanteamiento del sector público español, adecuándolo a las nuevas necesidades de nuestro país, menos sector público y mucho más eficiente, somos más pobres. Luego va a pasar por una reducción no traumática del gasto público. Y la tercera reforma es reformas estructurales, con especial énfasis en el mercado laboral. Repito, somos más pobres y menos competitivos, como he dicho. Yo soy el primero que no le hace ninguna gracia admitir que soy menos productivo que un director de análisis de un banco alemán o suizo o sueco. El nuevo gobierno solo tendrá éxito si es capaz de convencer, poder de convencimiento en poco tiempo a la sociedad, a los sindicatos, a los mercados, no necesariamente en un aumento del PIB inmediato, eso tardará más en llegar. Rajoy y su equipo deben convencer no solamente a los mercados, sino también a la sociedad española de que las reformas son necesarias y útiles, y yo creo que ya estamos bastante convencidos, para estar preparados cuando llegue la recuperación económica. Bueno, yo no quiero alargarme mucho más. El mundo en la fase actual de la crisis se enfrenta a grandes retos. Es cierto que el capitalismo tiene que reinventarse, lo es, pero solo porque las personas que hacen el capitalismo posible deben también de reinventarse. Es verdad que los mercados no lo solucionan todo, especialmente en estos periodos de profunda crisis como la actual. Es cierto que parte de la culpa
de la situación actual la tiene la tremenda desregulación financiera puesta en marcha hace 3 décadas por Reagan y Thatcher, aunque a veces nos olvidamos de la prosperidad que también produjo y que fue absolutamente aceptada y asumida por las socialdemocracias de Europa y los gobiernos demócratas americanos. Ahora toca regulación otra vez, toca reevaluar las regulaciones, nuestros valores, para que funcionen, que mantengan el sistema de mercado, el capitalismo, ese sistema que tiene una enorme capacidad de creación de riqueza, y en eso están todos de acuerdo, tanto los que les gusta el capitalismo como los que lo odian. Y como no somos adivinos, el libro, y como bien ha dicho Nacho, porque si no nos iríamos a trabajar a Estados Unidos, no dice lo que va a pasar a partir de ahora. Eso no lo sabemos ni nosotros, y me parece que no lo sabe nadie, porque no creemos en los gurús. Pero como somos optimistas, Nacho y yo, sí que creemos que la recuperación económica llegará en poco tiempo, aunque va a costar mucho esfuerzo. Y nos jugamos nuestra calidad de vida, nos jugamos el euro. El fracaso o éxito de las políticas de austeridad, modernidad y competitividad que se van a poner en marcha no solo en España, sino en Italia y en todos los países intervenidos de Europa, deben llevarnos a la definitiva consolidación del euro. Nos jugamos el euro en estos países. Bueno, ya acabo. Yo quiero dedicar este libro a mi mujer Ana y a mis hijas Laura y Anita, porque mi mujer me dio ánimos todas las noches, de 9 a 12, durante casi un año, para en lugar de explicarle las matemáticas a mi hija mayor me pusiera a trabajar, o sin ella no hubiera sido posible, desde luego. También a Nacho, que es mi hermano gemelo, con el que he conectado al 100%. Él ha sido el que, aparte de su aportación, el que ha ayudado a traducir muchas de las cosas que son muy complicadas de decir para que la gente lo entienda. Por supuesto a Teo por confiar en nosotros y jugarse su dinero. Pero también quiero agradecer a 2 personas muy especialmente el nacimiento de este libro. Son 2 compañeros míos del Banco Pastor. Son Susana Teresa Quintás, mi jefa, y Alejandro Kowalski, el director de comunicación. Ambos son los que creyeron en mí para salir diariamente en las radios más importantes de Galicia, representando al Banco Pastor durante los 3 últimos años, con la intención de hacer un programa de economía fácil, acercando este complicado mundo a la gente normal. Creo que hemos aportado nuestro granito de arena y creo que lo hemos conseguido. A Susana por confiar en mí y a Alejandro por ser mi personal trainer en esta aventura. Y, por supuesto, sin todos ellos este libro nunca hubiera visto la luz. Muchísimas gracias. Muy buenas noches de nuevo a todos. La verdad que primero lo que me gustaría decir es agradecerles desde luego a los autores del libro su generosidad, porque yo creo que cualquiera que escribe un libro, cualquiera que ha escrito un libro, se puede imaginar por las dificultades que tiene poner sobre el papel, rellenar esas hojas en blanco que a veces son un mundo, ¿no? Y por tanto ese esfuerzo, ese tesón que habéis hecho por escribir un libro es muy importante. Yo creo que demuestra pues mucha generosidad por vuestra parte, también por vuestra familia, por vuestros hijos, por vuestras mujeres, que desde luego es muy importante, ¿no? Y que lo hagáis sobre un tema que a mí me parece también, bueno, yo creo que creemos todos los españoles mayoritariamente que es el más importante, ¿no? Que es la economía, el empleo, las dificultades por las que lo pasamos, ¿no? Y que hagáis esta aportación que sin duda, si yo hubiera leído este libro antes de hacer los presupuestos municipales, estoy seguro que hubiera podido hacerlos muchísimo mejor. En todo caso, el calificativo creo que es bueno, llamarle ya a la crisis maldita. Yo creo que estamos todos ya demasiado cansados de la crisis. Nadie pensaba que iba a ser una crisis tan prolongada en el tiempo, tan profunda, que la verdad que bueno, hemos llegado a calificar, y vosotros lo decís, que es quizás la peor crisis que hemos tenido en la historia mundial, peor que la Gran Depresión del 29, solo amortiguada en parte por un crecimiento que nadie esperaba, ¿no? De estos países como pueden ser China o Brasil o México, ¿no? Países emergentes que ya casi son el 50% del Producto Interior Bruto, ¿no? Por eso cuando nos preguntamos qué es Europa, pues yo creo que lo decías tú muy bien, querido Ignacio. Hay un libro que diseña esto que decía Borrell, que era el parque temático, el museo, ¿no? Europa, de alguna forma nos distribuye las funciones en el mundo. Es decir, Estados Unidos sería el gran gendarme, que nos vigilaría a todos, que no nos peleemos mucho. La fábrica sería China, servicios sería la India y los países
conexos. Europa pues sería eso, el parque temático, y África sería el gran basurero del mundo, ¿no? Es decir, donde... Por cierto, que leí el otro día un artículo que me quedé sorprendido del contrabando de basura, que es un tema que, como nos apasiona, estamos con un problema importante de la basura en la ciudad. Pues había una parte que hablaba del contrabando de la basura y de cómo hay personas, una auténtica mafia encargada de soltar basura en paisajes que no os podéis imaginar, idílicos, en África, y de repente encontrarte allí miles de aparatos electrodomésticos, de todo tipo de basura y de otros tipos de basura por el mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que caminamos hacia eso. Europa es, a veces creemos Coruña, Galicia, España, Europa, pero Europa debe ser el 7% aproximadamente del mundo, ¿no? Por tanto, de alguna forma tenemos muchos valores, cosas importantes, pero nos tenemos que poner las pilas, porque no somos los que definimos el mundo, ¿no? Somos hoy por hoy, desde luego, cuando nos mira un asiático o nos mira muchos otros países, pues no ven en nosotros más que algo pues casi anecdótico, algo para... Y venís a sacar una foto, como van a sacársela en otros sitios, pues vienen a España después de una boda o vienen a hacer algún tipo de cosas. Digo España o hablo de Europa en general. Y esto nos choca, ¿verdad?, decirlo aquí, pero esto es cuando hablas con un coreano, hablas con un chino, hablas con un indio, pues te cuenta este tipo de cosas que nos choca, ¿no? Pero bueno, es verdad que esta es la situación, es verdad que vivimos una situación que decís muy bien, pues casi que hay 3 en 1, ¿no? Una crisis que empezó pues con aquel septiembre que nos quedamos todos un poco estremecidos, no era el 11S, era Lehman Brothers, que anunciaba la caída de ese banco que todos creíamos blindado, irresistible, y que era, digamos, el que avalaba pues todas las operaciones que había importantes en el mundo junto a algún otro banco, y de repente aquello se cayó y empezó a afectarnos a todos, y eso no lo entendíamos muy bien, y a eso pues se vino a sumar pues la crisis que también decía antes muy bien Carlos, de competitividad que periódicamente tenemos en España y en algunos otros países, y que como no podemos devaluar la moneda, pues ahí estamos pagando en competitividad esa crisis. Y recientemente, pues hasta entre Italia y España hemos llegado a quebrar a algún intermediario financiero en Estados Unidos por la deuda soberana, ¿no? Por haber apostado por Italia y por España, esa deuda soberana que hasta ahora creíamos que era absolutamente intocable y era lo más solvente, pues resulta que no funcionan así los parámetros. Por tanto, yo no tengo demasiadas respuestas, tengo muchas preguntas a veces y vamos intentando respondernos, ¿no? Porque esto varía a veces con muchos días, ¿no? Por tanto, yo simplemente eso, reiteraros el agradecimiento por esto, que lo hagáis además con Alsina, que fue compañero mío en otros tiempos en Radio Voz, pero es un espacio que la verdad, en Onda Cero, voy a hacer un poco de publicidad de Capeán, de Nacho Capeáns, pues la verdad que es un espacio económico muy asequible, muy fácil de oír, y de luego que te da pues unos barnices importantes del día en su comentario, en la tertulia que tienen posterior, ¿no? Agradecer, desde luego, a José Luis, como decía antes, no es fácil publicar libros y yo creo que es una profesión, desde luego, la de editor, pues verdaderamente amable para todos y una profesión pues digna de merecer, como muchas otras, pero que nos ayuda a tener la cultura, en este caso cultura económica, más accesible a todos. Solo una reflexión, querido José Luis, 36, 39, 41, yo nací en Río de Janeiro en el 63 y mis padres no estaban de vacaciones, te lo puedo asegurar. Quiero decirte que nos duró un poquito más la crisis. Es verdad que muchos espacios en el mundo, Río de Janeiro, el otro día hablaba de Buenos Aires con ocasión de Luis Seoane, pues un coruñés que desde luego magnífico pintor a nivel nacional e internacional, pues que también ha tenido que ir a Argentina, pero muchos en el 60, en la década incluso primeros del 70, han tenido que ir a otros lados. Y la verdad que lo que decías de cuando uno siente detrás que probablemente tus hijos, tus nietos no vayan a tener oportunidades, es una sensación muy dura, ¿no? para el conjunto de la sociedad, porque al final todos trabajamos un poco para ver también cómo y quedamos más tranquilos y dejamos encarrilado la vida de los que nos van a suceder, ¿no? Por tanto, yo creo que es un motivo fundamental para seguir trabajando y para digamos, luchar todos los días para dejar un mundo mejor, ¿no? Ambientalmente, pero sobre todo también de oportunidades vitales, ¿no? En lo que sí coincido contigo de forma radical, querido José Luis, en que esta es la ciudad más hermosa de Galicia, por tanto,
Gracias y gracias a todos. Y, oye, yo os animo a leer este libro porque estoy seguro que tiene muchas respuestas. Y en todo caso, las que nos queden por contestar, os las volveremos a formular a ver si podéis ampliar en otro libro que espero que financie también el editor José Luis Teófilo y podamos tener otra oportunidad de compartir una nueva experiencia cultural, cultura económica, cultura de la vida, como es este libro. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Gracias. Terminará nuestra soprano, para, desde luego, nada mejor para esta clausura de este libro. Eu contigo
Muchas gracias. A todos tenemos un pinchito moderado, ahí para que podamos seguir conversando. Muchas gracias.